De ser efectivamente cierto, el ministro tendrá que dar cuenta de esta acción, de esta noticia, ¿no? Creo que de ser así no correspondería, ¿no? Yo creo que él va a ser de inmediato y que aclare, que refiera exactamente qué es lo que ha ocurrido. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente con el ministro Roberto Sánchez. Él es, como ustedes saben, ministro de Comercio Exterior y de Turismo. Bienvenido, ministro Sánchez, a Hablemos Claro, en Exitosa. Muy buenos días, señorita. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días, ministro. Lamento que mi primera pregunta tenga que ver con lo sucedido en la casa de su colega y además compañero en la PCM, el ministro Barrenzuela, que además de todas los cuestionamientos que tiene, ahora ha hecho una fiesta contraviniendo las propias reglas que él ha puesto. Él dijo que no se podían hacer fiestas fuera de las fiestas familiares dentro del núcleo familiar. Ha hecho una fiesta con 12 personas que no eran dentro de su núcleo familiar, sino que habían llegado invitados de la calle. ¿Qué le parece? Al respecto, tomo conocimiento a partir de la nota que hace usted en este momento, ¿no? Creo que de ser efectivamente cierto, el ministro tendrá que dar cuenta de esta acción, de esta noticia, ¿no? Creo que de ser así no correspondería, ¿no? Yo creo que él va a ser de inmediato y que aclare, que refiera exactamente qué es lo que ha ocurrido alrededor de la noticia, ¿no? Yo creo que lo sensato es que todos estemos guardando el control, las medidas sanitarias de bioseguridad, y eso atenta evidentemente contra lo que significa asegurar la vida ahora que está tan complicado. Sin embargo, la emergencia sanitaria, la recurrencia de la pandemia ha descendido, pero no es momento de bajar la guardia, ¿no? Entonces yo creo que de inmediato el señor ministro sabrá dar cuenta de los hechos que efectivamente han ocurrido, ¿no? Permítame, Exitosa. Lo que pasa es que Salud más bien está diciendo que la positividad está subiendo en algunas partes de Lima y además usted, como ministro, como una persona que están encabezando la lucha contra el COVID, lo mejor que les está yendo entre todo lo que están haciendo, creo que es la lucha contra el COVID, porque creo que están vacunando muy rápido, están exhibiendo pues de que ya van en el 50 y tantos %, a fin de año están esperando llegar al 80%, y esto es bueno, y es bueno para su sector también, porque se va a reactivar más rápido la economía. Entonces, ¿usted cree que un ministro puede tener este tipo de comportamiento? Como le he referido, nadie en su calidad de autoridad, mucho menos los que ejercemos alguna responsabilidad pública, podríamos desatender, creo, ¿no?, las propias normas que estamos dando, ¿no? Entonces, yo, como le digo, no estoy en los hechos, tomo nota a partir de esta comunicación pública. Yo creo que de manera inmediata lo que corresponde es que el ministro aclare, dé cuenta sobre lo acontecido para poder, como decimos, adecuadamente tomar una decisión y saber exactamente los hechos, ¿no? De ser así, es evidente que sería muy lamentable, ¿no? Y no le hace nada bien al conjunto de medidas que necesita nuestras familias, el país, para reactivar no solamente el turismo, sino la actividad educativa, la actividad comercial, la actividad en realidad en todo el campo productivo y social del país, ¿no? Aguardaremos de inmediato la comunicación y la aclaración del propio ministro sobre estos hechos. Señor ministro, una última pregunta al respecto. ¿Usted cree, yo había empezado esta entrevista diciéndole que es uno de los ministros más cuestionados? Y eso es verdad, ¿no? Porque eso es evidente en el Congreso de la República a puertas de un voto de confianza. ¿Usted cree que un ministro
tiene la calidad moral de seguir en el cargo cuando él da una norma y después la pisotea? Él dijo que no se podían reunir y se reunió. Vuelvo a decirle con mucho respeto, señorita, que el propio ministro debe de dar cuenta de inmediato acerca de esta noticia. Yo le pedía su opinión. Claro que sí, lo que yo opino es que el sistema de justicia es claro también respecto a nuestras trayectorias, y todos los ministros, cualquier funcionario público tiene la obligatoriedad de poner su vida sobre la transparencia y asumir de manera categórica la consecuencia de actos, ¿no? Para eso está el sistema de justicia, que refiere con claridad, ¿no?, los hechos acontecidos respecto a denuncias, y la ciudadanía, el propio gobierno valida, yo creo, el reconocimiento a lo que significa pues una foja de vida limpia, sin sentencias. Podrían haber denuncias en materia de investigación, pero creo que lo que corresponde es la claridad de ciudadanos con una trayectoria sin sentencias y sin hechos controversiales también en materia propiamente de los actos públicos y el desenvolvimiento también como ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que los medios de comunicación, la opinión pública, hacen bien, hasta el límite de la sensatez, me parece, de referir, ¿no?, un poco la investigación sobre las trayectorias de los ciudadanos, particularmente de los ministros, ¿no? Entonces yo creo que lo que corresponde ahí es la verdad, los hechos, la transparencia, y aceptamos que estamos expuestos desde el mismo momento en que asumimos una responsabilidad a dar cuenta de nuestros actos. Creo que lo que corresponde es esa regla, esa pauta, y la ciudadanía también sabrá, como decimos, validar o cuestionar el desempeño de nuestras funciones, ¿no? Muy bien, ministro. Cambiando de tema, la semana pasada ustedes salieron de un contratiempo fuerte porque el presidente de la República, cuando la primera ministra estaba en el Parlamento, habló de estatización. Se fueron hasta Camisea, hasta el campamento, dieron un sobrevuelo, luego estuvieron en el mismo campamento y ahí parecían que limaban asperezas. Pero resulta que el día de ayer vino otra bomba, ¿no?, para su sector y para la economía de nuestro país. Y esta bomba fue que Antamina suspendió sus operaciones y ha dicho que ha sido por la violencia que hay alrededor de sus instalaciones. Primero, el Ministerio del Interior no se da abasto para controlar la violencia. Y segundo, este conflicto social ha sido ya advertido por la Defensoría del Pueblo. Ha habido mesa de diálogo. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Empecemos con lo del Ministerio del Interior y después hacemos una pausa porque me va a ganar el tiempo. Claro que sí. Creo que caminando hacia el tercer mes de gobierno, sobre una agenda de conflictos que no tienen 3 meses, sino 10, 15, 20 años. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que somos un gobierno, como ha dicho el presidente Pedro Castillo, dialogante. Somos un gobierno democrático. Nosotros no podríamos, bajo ningún concepto, justificar acciones de violencia contra la propiedad. Sin embargo, también somos conscientes que los hechos ocurridos, así sea en Ancash como en Ayacucho, tienen que ser abordados de inmediato, como viene abordando la Premier, dialogando con enfoque intersectorial, donde todos los actores de inmediato no nos reunamos en una oficina, sino en el propio campo de los hechos, para poder explorar, decidir la manera más ejemplar de ponernos de acuerdo respecto a los conflictos. El Perú no está para incendiar camiones ni cisternas.
El Perú no está para hacer aventuras, pero corresponde el legítimo derecho también de la ciudadanía que reclama postergación de sus reivindicaciones. Muy bien, Entonces, yo le pido, por favor, sentémonos en la mesa para poder abordar ello. ¿por qué el Ministerio del Interior no ha sido capaz de contener a esta comunidad para que no se registren actos de violencia? Porque esto ya era un conflicto que había sido señalado por la Defensoría del Pueblo y como usted bien nos ha dicho, en este momento no es algo un reclamo que viene de hace 2 o 3 días, sino que era un conflicto latente que viene de años de olvido. Por eso mismo creo que es muy importante, como ha referido la Premier Mirta Vázquez, que el nuevo abordaje del gobierno es ya no solamente de una cartera, llámese de agricultura o de energía y minas o de comercio exterior o solo interior. Es un enfoque intersectorial, multisectorial, pero no solamente desde el lado del gobierno dictando medidas unilaterales, sino sentándonos con la gente, las comunidades, pero no solo entre dos, sino también con el empresario, con el actor privado, de tal manera que podamos, bajo un nuevo enfoque, rápidamente determinar el punto del conflicto y obtener con sensatez, con madurez, reconociendo la propiedad privada, el sistema de justicia y la razón también social que tienen las comunidades que no están reclamando simplemente por un pasatiempo, sino porque son también desatenciones que como Estado, como actividad productiva, se tiene con las comunidades. Yo creo que en las próximas horas ha anunciado ya la ministra ayer que hoy mismo habrá una primera reunión y un grupo de ministros con esta facultad estarán llegando de inmediato a la zona para poder sostener un diálogo y entender la problemática y de inmediato poder reactivar allí sin necesidad de extender esta decisión también muy fuerte de dejar en stand-by la producción minera en ese lugar. Muy bien, yo no voy a insistir porque la policía no estaba preparada, porque los servicios de inteligencia no se activaron, porque definitivamente no es su sector. Yo sí entiendo de que la primera ministra ya ha activado una nueva mesa de diálogo. Ayer nosotros conversamos con el presidente de la comunidad campesina de aquí a Ancash, Adam Damián Gamarra, es el que está organizando esta protesta y él nos había dicho que ya se habían sentado con algunos representantes y que ellos sentían que se habían parcializado con la mina, que no los estaban escuchando, que en realidad lo que ellos estaban reclamando era de que la mina decía que ellos habían donado las tierras para que ellos pasen tubos, hagan una serie de trabajos en sus propiedades y que presentaban algunas donaciones de tierras y que ellos no lo reconocían. Y ese es el punto de conflicto, ese es el punto que ellos decían que no estaban de acuerdo y que no estaban confiando en las personas que había mandado el gobierno y que por eso ayer se habían levantado o el sábado se habían levantado de la mesa de diálogo. Ustedes van a cambiar de interlocutores, van a ir ya ministros, van a tratar de solucionar ese tema porque ellos dicen que no quieren regalar ni un pedacito de su tierra. ¿Van a ver cómo solucionar este conflicto? Efectivamente, ese es el criterio. En este año hubo cambio de directiva en la comunidad, particularmente en enero. La nueva dirigencia que entra ya en la gestión de este año en estas comunidades ha puesto sobre la evaluación estos puntos de vista. Entonces nosotros, llegando a 3 meses de gobierno, hoy se activa el conflicto, lo que corresponde es ahí afianzar el reclamo y reconocer lo límpido, lo justo, lo legal, que han sido unas decisiones, pero bien también reconociendo el derecho de la comunidad a saber exactamente qué ha pasado con su predio, a que si efectivamente sienten también que la actividad minera allí está siendo un factor de beneficio para ellos como familia,
¿no? Como un cuidado sagrado de lo que significa nuestros recursos, nuestro medio ambiente, nuestra agua, nuestras tierras, ¿no? En ese sentido, ambos puntos en desencuentro van a ser materia de una comisión de alto nivel que dirige la Premier, y estamos seguros que verá usted cómo atendemos el gobierno del profesor Pedro Castillo. Es un gobierno dialogante que reconoce el derecho de la comunidad, que bajo ningún concepto puede uno estar sosteniendo también actos como el que ha ocurrido, ¿no? Respecto a cómo se ha incendiado no solamente un cisterna, sino esta acción también violenta, ¿no? Nosotros creo que necesitamos diálogo, concertación, que nuestros recursos sean para beneficio de la comunidad, de la gente. El interés del país, de nuestras comunidades, prima como interés nacional, y estoy seguro que ese es la pauta y el criterio del nuevo enfoque que desde la presidencia del Consejo de Ministros y el gobierno se estará implementando. Eso, ministro, ¿cómo diferenciar si son unos violentistas, antimineros, están buscando intereses subalternos? Porque cuando entrevistaba al señor Damián, él desconocía todo todas las acusaciones de Antamina. Él decía que ellos no habían bloqueado la carretera principal, que ellos habían bloqueado una carretera alterna, que le prueben que ellos habían incendiado cisterna, que en realidad ellos no habían retenido a nadie, que había una vía libre, que no era verdad lo que decía Antamina y que Antamina simplemente se estaba victimizando, ¿no? Entonces, ustedes también están llevando desde el gobierno, claro, una investigación paralela. Sí, estamos hablando de violentistas que, como él, voy a utilizar la palabra que él dijo, ¿no? Antamina se victimiza. ¿Estamos hablando de violentistas que se victimizan o estamos hablando de pueblos que están pidiendo reivindicaciones que en realidad llevan muchísimo tiempo? La Defensoría los había identificado, pero dentro de estas reivindicaciones pueden haber elementos violentistas que se camuflan, ¿no? Ciertamente escuché las declaraciones del dirigente Damián y nosotros también hacemos suyo su sentimiento, su preocupación, ¿no? Y vamos a sostener una profunda investigación para determinar aquellos actos violentos y poder identificar las responsabilidades. La comunidad no está reclamando cosas que no corresponden. La comunidad reclama desarrollo, reclama respeto, de tal manera que una acción de esta naturaleza que no ha sido promovida por ellos tiene que identificarse. Pero también es cierto que una actividad tan importante para que Antamina, su propia dirección, decida, ¿no? Como decir, hasta aquí nomás paramos hasta cuando se resuelva, entendemos que es un acto también excepcional. Evidentemente, no corresponde echarle más leña al fuego, sino solucionar. El Perú está dejando de ganar de 10 a 14 millones diarios por esta afectación y no corresponde. De inmediato se hace el exhorto para que las fuerzas, los actores, hagamos el máximo de esfuerzo para poder darle solución como corresponde a la comunidad, a la actividad productiva y al desarrollo del país. Muy bien. ¿Y usted cree que no es echarle más leña al fuego cuando Antamina dice que suspende sus operaciones por este clima donde no se sienten seguros, y que el ministro Torres salga y diga que no vaya a ser que hayan empresarios que quieran vacar al presidente entre los que están, pues, y esto en referencia por lo que saca Antamina, ¿no? Entonces él se pregunta si dentro de los empresarios de Antamina hay empresarios que quieren bancar al presidente y que por eso se genera tanta violencia en esta parte del país. El sentido de la opinión del doctor Aníbal está centrado en, de todas maneras, sí hay un conjunto de voluntades que están pretendiendo encender la pradera, decimos, crear conflicto, crear polémica, tomar estas acciones que podrían ser aparentemente en estado normal, un conflicto por atender. Pero hoy el sentido de la opinión del doctor Aníbal es que evaluemos todo, porque no vaya a ser que se esté pretendiendo utilizar políticamente estas acciones y estos hechos, que sería absolutamente lamentable
venga de donde venga, así sea desde un sector, a un sector ciudadano violentista, así sea de un nivel de empresariado económico que con esto pretende en realidad crear ruido, crear malestar. Ojo, bajo ningún concepto yo creo que esa eventualidad podría sostenerse. Y así es que entiendo la preocupación del doctor Aníbal, no afirmando categóricamente, diciendo, no vaya a ser, hay que investigar, hay que evaluar. Entonces, de una vez sentado todos los actores sobre la mesa, se va a poder decidir claramente e identificar las responsabilidades. Aquí todos tenemos que asumir riesgos, todos tenemos que asumir responsabilidades y no dejar de seguir progresando, reactivándonos con actividades tan importantes como una minería, ciertamente que debe de tener estándares de responsabilidad social, de reconocimiento comunitario, de trabajo alrededor de lo que significa la conservación del agua, el medio ambiente. La actividad minera es fundamental para el país, pero tiene que ser hecho con competitividad, reconocimiento al trabajo, reconocimiento a la salud, reconocimientos ambientales. Hoy el mundo necesita estándares internacionales para poder mantener nuestra biodiversidad y no estar utilizándolo solo como recurso, sino como una gran oportunidad para el desarrollo de todas y todas nuestro país y nuestras comunidades. Pero ¿usted cree que en realidad Antamina podría estar de alguna manera metiéndole cabe al presidente de la República, congelando sus actividades para que este gobierno le vaya cada vez peor y que por eso esté empujando de alguna manera su vacancia? Yo creo que sí es adecuado mantener al máximo la defensa de la vida, la paz social. Si ese ha sido el criterio de inmediato para suspender su actividad, lo entiendo. Pero si es en un ánimo caldeado, una voluntad de uso político para crear más ruido, nosotros no lo compartimos. Pero más allá de conjeturas, ¿qué corresponde? Sentarnos en la mesa, darle solución de una buena vez a los intereses que está presentando la comunidad. Yo creo que allí una medida tan extrema como parar la actividad productiva es también la otra medida en el otro lado, incendiar una unidad de transporte de combustible, ¿no?, en la zona. Ambas son medidas extremas. Evidentemente, creo que lo que corresponde ahorita es tranquilidad, sensatez, seriedad, sentarse en la mesa, que estoy seguro que en las próximas horas se va a poder entender, identificar los actos violentos, sus responsables, y no estar ya haciendo, yo creo, mayor situación de aparente inestabilidad en esta actividad tan importante en el corredor de Ancash, así como está ocurriendo en Ayacucho. Y así donde hay todos los otros conflictos, creo que hay que ir mirando, atendiendo con claridad. El gobierno está llegando a 90 días ya de su ejercicio en el gobierno y creo que está muy bien que reciba el apoyo de la gente, porque esa es nuestra voluntad de trabajo, nuestra voluntad de diálogo. En ese esquema estamos, por eso se ha estado en Bolivia, se está en diferentes eventos, en la binacional, promoviendo un conjunto también de medidas importantes, y sí nos alegramos estar por arriba ya de la media, arriba de 52, 55, en lo que es la vacunación para todo en nuestras comunidades. Hay algunas regiones donde está pasando ya el 60% sobre la población objetivo de la vacunación, y eso es importante porque estamos defendiendo y trabajando por la vida de todos y todas las peruanos. Para terminar este tema de Antamina, ¿todavía ustedes no tienen un detalle pormenorizado de lo que ha pasado? Porque como yo le decía, el señor Damián ayer desconocía las imágenes donde se veía que habían atentado, incendiado esta unidad, ¿no?, este vehículo. Y lo que nosotros estamos viendo, lo que él decía que sí habían hecho, es esta paralización donde se ve que han tomado una carretera y se ven unas piedras. Yo no quiero defender a nadie, ¿no? Porque yo no he estado en el lugar ni sé lo que ha pasado. Pero para eso está, pues, el gobierno, el MININTER, que es el Ministerio del Interior, los servicios de inteligencia. Ustedes ya tienen como ministros un detalle pormenorizado de Barrenzuela,
o solamente se ha dedicado a ir a su fiesta, para saber qué es lo que ha pasado, ministro. Es decir, Antamina dice una cosa y suspende sus operaciones que nos cuesta un montón de plata, y usted me acaba de decir que son millones de millones, y el pueblo dice otra cosa, ¿no? Y aquí las imágenes que nos presenta el señor Damián y que ha recogido algunos medios de comunicación, no se ve una protesta que se ha desbordado. Nosotros sabemos cuáles son las protestas desbordadas, porque hemos visto los paros agrarios recientemente y hemos visto cuando sacaron a Merino y todas estas protestas que han sido enormes. Entonces, yo quisiera saber si daba la situación para paralizar toda la actividad de la mina, o no daba. En estos momentos, nuestra presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, está sosteniendo las coordinaciones del caso con las carteras ministeriales estrictamente vinculadas al sector, a la problemática. Mientras yo estoy dando esta entrevista, estoy seguro que en los próximos minutos u horas la propia Premier dará a conocer la acción que está tomando el gobierno de manera inmediata, mientras acabamos de llegar también el día de antier del Gabinete Binacional con Bolivia. En ese sentido, que no quepa la menor duda que se va a poder identificar lo exagerado o no de acciones que se vienen realizando ya en el sector en materia de la suspensión temporal de las actividades productivas, o bien la protesta social de las comunidades, o este hecho que podría ser un hecho aislado de violencia, no necesariamente por los comuneros, ¿no? Entonces, el Perú, la gente, el gobierno, la comunidad necesita saber exactamente qué está ocurriendo entre estos desencuentros de versiones y poder con tranquilidad, con sensatez, darle solución de una buena vez a estas acciones que vienen ocurriendo. Creo que eso es lo importante en estos momentos. Claro, se lo preguntaba bajo esta hipótesis que dice el ministro Torres, y lo ha lanzado públicamente, sobre sus dudas de las motivaciones de Antamina para paralizar, suspender sus actividades. Ahora vayamos al tema de la coyuntura, ¿no? El voto de confianza. El voto de confianza que va ligado también a estas percepciones que te dan cuenta las encuestas, ¿no? En las encuestas, las últimas encuestas, el presidente de la República sale mal parado. También es verdad que el Congreso de la República sale mal parado. Los ministros, principalmente Barrenzuela, sale mal parado, ¿no? La gente no está contenta y las encuestas es una fotografía del momento. Entonces llegan con un ministro mal parado para el voto de confianza. Y ahora el ministro se ha dado la licencia de no hacer caso a sus propias reglas. ¿Usted cree, particularmente su mirada política, cree que les va a ser fácil con Barrenzuela? Ya es difícil sin Barrenzuela, pero con Barrenzuela obtener el voto de confianza para el gabinete Vázquez. Bueno, también la mitad de la entrevista no podría estar centrado, respetuosamente se lo digo, en el ministro Barrenzuela, ¿no? Creo que el país no está para centrarnos en individuos, ¿no?, sino en un enfoque de cómo le damos solución a los grandes problemas que tiene el país. Y caminar hacia el voto de confianza con el gobierno, con un nuevo equipo, evidentemente está centrado en la investidura sobre las políticas generales de gobierno, que ya se ha expresado y se ha hecho de conocimiento público. Más allá de estos encuentros y desencuentros, sabemos bien que así es la democracia. Yo creo que está clarísimo cuál es la intención del gobierno: reactivación económica, vacunación universal, poder lanzar la importancia de lo que significa la agricultura para el país en cuestión de soberanía alimentaria, desarrollo y mejoramiento de ingresos, así como también esta lucha frontal contra la corrupción que necesita el país como emblema. Para nosotros es clave, y se ha afirmado, que nuestros recursos, como el gas, por ejemplo, deben de tener todos los esfuerzos desde el país para que se beneficie en primer lugar las comunidades del país, la gente, las familias, y eso no viene ocurriendo.
Es por eso que se está caminando en un sentido de que prime el interés de la comunidad y de las familias. Esa política general es lo que se ha hecho expreso. Ministro. Entonces nosotros estamos tranquilos que este voto de confianza se va a dar. Y si no, se está también con la voluntad y el ánimo democrático de poder dialogar y de saber cuáles son esos desencuentros. En ese camino estamos y ya se ha hecho la exposición, una cosa muy peculiar también. Ahora recién el 4 será el voto como tal, y creo que va a corresponder en medio de desencuentros y ruidos de esta naturaleza a afianzar el único camino posible que tiene el país, es el camino democrático de soberanía y que prime la vida de la gente sobre cualquier otra actividad. Muy bien, pero usted mismo se da cuenta cómo hace ruido un ministro que no está haciendo bien su trabajo y cómo no hacen ruido los ministros que están trabajando. Poquito a poquito van logrando sus metas y están metidos en su sector y están logrando cosas, y cómo tapa lo malo, lo bueno. ¿Por qué? Porque en realidad a la gente no le gusta lo malo. Y ahí están todos los reflectores, porque queremos que trabajen, y los que trabajan se les deja en paz trabajando, y los que no están bien, lamentablemente se llevan los reflectores, pero para el mal, pues, ¿no? Porque nadie está aplaudiendo a esa gente. Y a los que están bien, que sigan trabajando. Como usted, pues. Usted está trabajando en su sector, no tiene ningún problema. Todo el mundo sabe que está haciendo todo lo posible para exponer al mundo toda nuestra riqueza. Y hasta ahorita yo sé que las exportaciones cada vez están creciendo más. ¿O me equivoco? Sí es cierto, pero somos un equipo que está tratando de aplicar ese exhorto de un gobierno popular centrado en el interés de la salud, la educación, el empleo, la vivienda social, la paz social. No podemos dejar de reconocer, señorita, y usted sabe también, que sí, pues, pueden haber controversias unas y otras, pero que también no podemos dejar que solo esté centrado el reflector, como usted dice, en uno que otra situación alrededor del conjunto de acciones que viene tomando el gobierno. Exitosa. Gran parte de la prensa está centrada, particularmente a veces, en estas situaciones, que el sistema de justicia, denuncias, que el sistema de justicia haga su trabajo. Los ministros no tienen ni sentencias judiciales ni sentencias penales. Yo creo que cada quien dará cuenta también ante los ojos de la transparencia del país, efectos que vienen ocurriendo respecto a aprobaciones o desaprobaciones. Sí, muy bien, pero cuando un ministro hace una fiesta, cuando un ministro hace una fiesta y él mismo dio una orden, ¿qué le puedo decir, ministro Sánchez? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo no hablar de su compañero? Pero como usted dice, nosotros en realidad lo que hacemos es nuestro trabajo y el reflector de luz potente, pero para mala prensa, si se podría que decir, para cuestionamientos que la población necesita, es pues para ese ministro, y como no da la cara, pues si no la va a dar, entonces es para que pedirle su opinión. Pero para que, y nosotros que sabemos cuál es su trabajo, nosotros que sabemos, y lo hemos dicho, y lo bueno es que usted no anda metido en problemas. Para terminar con algo chiquito, porque sabemos que están ustedes haciendo esfuerzos, cada vez vemos más la exportación del café, estamos viendo todos los movimientos que ustedes están haciendo y sabemos del trabajo de cada sector, ¿no? Como el de salud, como el de comercio exterior, como el de turismo, se están abriendo cada vez más lugares turísticos, y ahora viajeros mayores de 14 años que ingresen al Perú deberán presentar certificado de vacunación completa. Es decir, a partir de los 14 años ya van a presentar el certificado de vacunación completa. Así es. Mire, solamente déjeme decir que la fiscalización y buscar la transparencia de los actos públicos y nuestras trayectorias es lo correcto y nosotros lo apoyamos. Pero también a veces parece que fuera
solamente un pretexto para golpear políticamente al gobierno y crear zozobra, ruido y desestabilización, y es algo que creo que también con mucha claridad nosotros no compartimos. Ciertamente en el sector hoy hay flexibilidades diversas sobre la base de evidencias. La vacunación, por ejemplo, está siendo importante en el país, que haya bajado un poco las exigencias para promover turismo receptivo internacional. Es decir, ahora con que los visitantes al país puedan tener su carnet de vacunación doble, puede tratarse también de la monodosis, ¿no? Que solamente hay una sola vacuna, puede cubrir también, dependiendo la medida sanitaria del país, y que con suficiente, con eso puede entrar al país, ¿no? Y si en el caso es de 14 años, menor a 14 años, puede simplemente mostrar asintomatología para que pueda ingresar al país. Solo que quería finalmente agradecer esta posibilidad. Creo que nosotros, yo quería concluir, ¿no? Porque sí, por supuesto. Ustedes tienen una canción muy importante, muy bonita, que habla de que en cada rincón del país, ¿no? En una tonada que pega mucho, pero que refiere de la necesidad de unidad en nuestras comunidades, en cada rincón del país, ¿no? Este es un momento en que debemos, yo creo, de centrarnos en la sensatez, de dejar también al gobierno popular del profesor Pedro Castillo gobernar. O sea, jamás a ningún gobierno se le mide con tan alta valla. No les gusta como el sombrero del profesor, no les gusta la calidad de nuestros ministros que vienen con experiencia de campo, del sector agrícola, sindical, magisterial, popular. No les gusta porque creen que les vamos a quitar sus ahorros y que queremos estatizar la actividad productiva. En realidad es un gobierno que está pensando en el interés de esas comunidades que no tienen voz, como dice Radio Exitosa. Pero eso significa también pues poner sobre la mesa y decir a las cosas como son. Hay injusticia en el país, hay monopolio en el país, hay un sector político que solamente quiere desestabilizar el país, es cierto. Entonces nosotros hacemos un exhorto a nosotros y a todas las fuerzas democráticas y ciudadanas para poner la sensatez, dejen gobernar al gobierno popular del profesor Pedro Castillo. Y va a ver que en la práctica apenas hay una situación de incongruencia. Seremos los primeros también nosotros en decir cómo cortamos esto, cómo dejamos aquello. Que el sistema de justicia, los medios de comunicación fiscalicen y hagan el trabajo como hacen ustedes, pero no como ciertos medios de la prensa que solamente tienen ojeriza trayectoria y están creando desestabilización, ruido político, al extremo de sectores que sí francamente están trabajando una vacancia presidencial. Eso los ciudadanos, los que no tienen voz, nosotros mismos como fuerza también gobernante en el país, no lo vamos a permitir. Y haremos uso de todos los mecanismos pacíficos, democráticos, con justicia, basado a ley, también para defender democráticamente la conquista popular del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Ministro, muy bien, sin ánimos de polemizar, pero en realidad me gusta que haga la distinción que hay medios de comunicación que de repente se manejan con ojerizas, que de repente se manejan con fastidios, pero acá lo que hacemos es periodismo y déjeme decirle que cuando usted me dice que no se trata de estatizar, pero lamentablemente Pedro Castillo habló de estatizar. Yo no sé si se confundió o no, pero cuando ustedes estaban pidiendo el voto de confianza, habló de estatizar. Yo también le quería decir de que algunas veces el peruano, el pueblo, está también fastidiado, no solamente por ustedes, ¿no?, sino porque tenemos una historia de gobernantes que usted sabe, están toditos los presidentes en cola por temas de corrupción. Entonces cada vez está más desilusionado el peruano. Y usted me dice los perfiles, ¿no? Los perfiles. Recientemente, ayer se sacó un reportaje donde el presidente de Provías, el club donde están todas las empresas rateras que se robaron y que se coludieron con Odebrecht y que le robaron al Estado, ¿no?, y con todas las constructoras corruptas, el presidente de Provías no va a poder manejar nunca ni utilizar esas vías porque precisamente chocó, estuvo borracho y todo esto. Y ni qué decir
del presidente de Salud, que tiene un montón de anticuchos, para decirlo bien clarito. Entonces, también, ¿no cree usted que también deben mirarse hacia adentro algunas veces? Totalmente de acuerdo, y existe, creo, una voluntad de transparencia, de poner las cosas expuestas como corresponde cuando hay ejercicio de una función pública, y cuando las cosas llegan a situaciones de carácter ya ético, será la propia ciudadanía también la que sabrá ejemplarmente decir su voz. En el gobierno, evidentemente, estas acciones no corresponden, y yo creo que es adecuado que cada quien dé cuenta de sus actos, de tal manera que ayude más bien a la gobernabilidad, a la gobernanza, y hacer también un gobierno fuerte. Es un gobierno ciudadano, democrático, y creo que está bien en el ejercicio de Radio Exitosa, de los medios que ustedes llevan adelante, y yo reconozco esa fiscalización y esa transparencia, pero sí quedo a veces muy sorprendido por ciertos medios de comunicación donde a la mentira le llaman verdad, al insulto le dicen objetividad, y a la ojeriza le llaman sentido de fiscalización. Y eso no puede ser, y también tengo que decir, como usted dice, hablemos claro, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, pero felizmente la gente sabe diferenciar, sabe escuchar, sabe oír, sabe tomar su propia opinión. Yo, democráticamente, como un ciudadano más, le expreso también mi opinión. En el ejercicio de la función que estamos haciendo, corresponde una fiscalización permanente, como lo viene haciendo el propio presidente sobre nosotros, los funcionarios, la propia premier, sobre todo su gabinete. Ha quedado y creo que es el sentido de trabajo de este gobierno, y que lo estamos haciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ministro. Fue Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, que ha estado aquí en Exitosa Perú.